Seguramente digamos, el público que apenas está animándose es un poco porque la ciudad está bajo lluvia y eso siempre hace que se nos dificulte la movilidad en la ciudad. Seguramente se irán incorporando varios más. En cualquier caso, debemos empezar para que no se nos extienda mucho el evento. Bueno, yo quiero primero que todos saludarlos. Yo soy Carlos Manuel, decano de la Facultad de Artes, y quería venir aquí a hacer esta apertura, que digamos que es una apertura del segundo orden, es decir, ya se arrancó el programa, ya empezaré a explicar un poco los detalles, pero digamos que ya iniciamos nuestra tercera cohorte de la maestría en gestión cultural. Esto para nosotros es un hecho muy significativo porque el programa de gestión cultural en el nivel de la maestría ha sido un programa que nosotros hemos acunado y querido con mucha fuerza, porque está articulado un plan en el cual la Facultad de Artes se ha implicado de manera muy fuerte. Entendemos que el sistema completo de la creación y de la formación en artes requiere de agentes diferenciados, agentes distintos, agentes que todos ellos cumplen su rol de manera particular. Y entendemos también que es el gestor cultural aquel que puede generar, convertirse en un agente para la generación de dinámicas de fortalecimiento de los mismos escenarios. Y es en esa dirección que nosotros hemos hecho en el plan de acción de la facultad un plan que permite articular cada una de estas fuerzas. Hace 8 días estábamos en Andes, en nuestra sede de Andes, que cubre una zona extensa, muy importante de esta zona cafetera al suroeste, que le sirve a cerca de una veintena de municipios, nuestra sede de Andes. Y en esta sede estábamos abriendo también la tercera cohorte de nuestro pregrado en gestión cultural. Y entonces el escenario era muy distinto, pero tiene la misma fuerza, ¿no? Era una suma de chicos de 17, 18 años que habían decidido, por una idea todavía no tenían muy clara, asumir el rol de formarse como gestores culturales en la región y para la región. Claro, preguntar en ese escenario lo que significa convertirse en gestor cultural tiene unas implicaciones de otra naturaleza, probablemente en esa relación centro-periferia, Medellín, Andes, Jardín, todas estas zonas de todos estos municipios de la región, donde aparentemente la figura del gestor todavía no es muy clara, pero, y ahí es donde vale la pena señalar justamente la trayectoria de nuestra facultad y cuál es la articulación en la cual se presenta la presencia de este programa. Y es que de los 10 años, poco más de 10 años que llevamos moviendo el programa de gestión cultural en las regiones de Antioquia, lo que nos hemos dado cuenta que ha sido justamente la presencia de estos gestores en esas regiones lo que ha dinamizado la dinámica cultural de cada uno de estos territorios. La presencia en Sonsón, la presencia en Urabá, la presencia en Andes ha sido determinante para movilizar muchas de las acciones culturales que se están produciendo en estos territorios. Entonces, ahí cumplimos la labor como universidad pública, como Universidad de Antioquia, o sea, no solo localizada en Medellín, sino que le sirve a todo el departamento y que además se proyecta a los escenarios nacionales e internacionales con mucha claridad, porque estos gestores tienen la claridad que están incluso localizados en pequeñas regiones, muchos de ellos activando espacios de ámbito rural, donde están trabajando en sus veredas para fortalecer, por ejemplo, procesos culturales de base. Y esa actividad se proyecta a cualquier otro lugar del mundo donde sea necesario que exista pues, esa visibilización. Ahí están las articulaciones, cómo trabajamos desde región, cómo nos movemos a la ciudad, Medellín, y cómo tenemos la mirada puesta en el horizonte del mundo. Y en ese escenario la maestría es el lugar donde se hace el fortalecimiento de esas cualidades que permiten que nuestros profesionales puedan activarse en el ámbito de la gestión, con todas las derivas que eso propone hoy en la contemporaneidad.
desde un espacio muy dedicado a los ámbitos administrativos y de gestión, hasta el tema de emprendimientos e innovación, que son insumos que empiezan a aparecer en el escenario aparentemente como una novedad, pero que sabemos que llevan trabajando en ellos hace mucho rato. Y es ahí donde tenemos que ponerle sentido, construcción sólida, pensamientos conceptual, teórico, histórico y del hacer que sean sólidos, para que en el conjunto de los otros agentes podamos realmente movilizar nuestro escenario cultural. Para nosotros, como la Universidad de Antioquia, que tiene además el abanico de todos los campos de las artes, además de la formación de artistas, puesto en el escenario de trabajo cotidiano, es tan relevante, repito, la iniciación de este programa, que nos habíamos demorado por asuntos asociados a unas logísticas incluso reguladas de temas de registro calificado, pero que digamos que volvemos a empezar con este ciclo y esperamos que esto no se nos que ya no se nos demore, que ya podamos seguir en una secuencia futuro. Además, hay que decir que los procesos de gestión cultural pueden ser llevados a su más alto nivel de formación, porque nuestro doctorado en artes permite la asimilación de procesos de investigación que se estén desarrollando a nivel de la maestría, y que si ustedes quieren continuar con el ciclo a doctorado, están muy bienvenidos a presentar sus proyectos en el doctorado y de esa manera poder alcanzar ese nivel de formación que para el caso es el más alto, y esa es una posibilidad real. Decir finalmente que en los momentos en los que estamos de la universidad, en una situación tan compleja, debido a las situaciones que se han producido por los momentos políticos que se están dando alrededor de la universidad. Esta mañana estábamos en una reunión extraordinaria del Consejo Académico de la Universidad, que estamos discutiendo la situación muy compleja que está viviendo en este momento la universidad, y decir de manera clara que nosotros como Facultad de Artes, y hoy se decía en el académico como universidad, estamos en total desacuerdo que se produzca cualquier fenómeno de violencia al interior de la universidad. No queremos, no nos interesa y no estamos buscando de ninguna manera que la universidad se convierta en un espacio de confrontación donde, más allá de los argumentos y de las discusiones de tipo argumentado, es decir, donde se podemos generar disensos y discusiones, siempre en el orden del respeto y de la palabra, ese es el lugar nuestro, pero no de ningún tipo de violencia. Estamos completamente contrarios a la idea de cualquier tipo de violencia. Y está claro que la decisión del alcalde, pues, como ya está demostrado a nivel, pues, como ha sido demostrado históricamente, la decisión de permitir que la fuerza pública entre la universidad, pues no ayuda para nada, sino que lo que hace es generar un escenario de confrontación aún más grande. Esperamos que se entre en otro lugar esta discusión y que podamos, a través de un ejercicio de conversación, de discusión, entrar en una lógica distinta, y ese es nuestro espíritu, y lo quería decir hoy en este espacio, justamente como decano de la Facultad de Artes. Ahora, pues vamos a empezar esta conversación. Seguramente vamos a poder tener de primera mano una reflexión muy sólida sobre lo que ha sido y está haciendo la gestión cultural en nuestro país, en nuestros territorios, y para eso le voy a dar la palabra a Germán, el coordinador del programa, para que haga la presentación de nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Clarisa, muy buenas tardes. Señor decano, profesora Ana María y estudiantes de la maestría, invitados, muchas gracias por venir, por asistir a esta clase. Esta es la lección inaugural, es una clase, estamos ritualizando la clase de apertura de nuestra maestría. Sean ustedes muy bienvenidos. Y qué más bienvenidos, hemos invitado a una persona sumamente importante para la gestión cultural del país. He estado, digamos, yo me atrevo a decir que me siento privilegiado, orgulloso de estar compartiendo este escenario con una persona protagonista de muchos procesos de los cuales he sido testigo como ciudadano, como artista, como docente, planes tan importantes como la ley de espectáculos públicos, gestora, creadora, investigadora de esa ley, ayudó a implementar Plan Nacional de Música para la Convivencia,
plan que ha generado, digamos, una formación absolutamente valiosa en todo el país. Secretaria del distrito de Bogotá, la parte cultural, educativa, deportiva. Entonces, es una programa sumamente importante, pero el problema de las listas, como la noticia de memoria, se quedan faltando cosas, entonces quiero leer. Nos acompaña esta noche la doctora Carissa Ruiz Correal, ella es gestora cultural, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y en la Sorbona de París, tiene maestría en desarrollo educativo y social del Centro Internacional para el Desarrollo Educativo del CINDE, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es autora de varios libros para niños, algunos de los cuales han tenido reconocimiento internacional. Ha sido subdirectora del Festival Iberoamericano del Teatro de Bogotá, subdirectora del Teatro Nacional, directora de la Casa del Teatro, directora de la Academia Superior de Arte de Bogotá, directora de Arte del Ministerio de Cultura, secretaria de Cultura, Recreación y Deportes en la Alcaldía de Gustavo Petro 2012-2015, directora del Teatro Camajar de Santa Marta, es actualmente codirectora de la Escuela de Artes de la Fundación Grupo Liebre Lunar y docente de varias universidades en gestión y políticas culturales. En algunas de sus actividades en el campo de la gestión cultural, ella lideró la investigación y la concertación de la ley de espectáculo público e inició su implementación en Bogotá. Ha diseñado e implementado planes nacionales y programas de política pública y de impacto y sostenibilidad como Colombia Creativa, que es la profesionalización de los artistas, el Plan Nacional de Música y la Política Cultural de Bogotá Humana, cuyo principal foco fue la integración del arte y el deporte a la educación básica de calidad. Impulsó programas de equidad cultural como el de las comunidades y juventudes creativas, el Teatro del Sur y la nueva sede para la Cinemateca Distrital. Lideró la adquisición del lote adjunto al Teatro Colón e inició su proceso de restauración y ampliación con la ministra de Cultura, Elvira Cuervo. Trabajó por una década con Fanny Mickey en el Festival Iberoamericano de Teatro y en la Fundación Teatro Nacional, llegando a ser su subdirectora. Dirigió los eventos especiales del festival y centró su preocupación en los beneficios pedagógicos del festival. Fue directora de la Casa del Teatro, de la Academia Superior de Arte de Bogotá, que es hoy la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fue directora de la Fundación Circo Ciudad de Medellín, Circo Ciudad de Ciudad Bolívar y de la Galería Santa Fe Bogotá. Algunos de sus libros para niños tienen ya más de 30 años en librerías y cuentan con un reconocimiento internacional. También conocen muy bien las dinámicas privadas del arte y la cultura, pues una invitada de lujo. Sea usted, maestra, bienvenida a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Artes y a la Maestría en Gestión Cultural. Bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por estar ustedes aquí. Voy a leer un poquito y después vamos a conversar un poco más. Quería dar un saludo muy especial al decano Gabriel Mario Vélez, al maestro Germán Benjumea Zapata, director de la Maestría en Gestión Cultural de la Facultad de Artes, y a la maestra Ana María Vallejo, artista y compañera en peripecias. Es un gran honor para mí estar aquí en la significativa Maestría o Universidad de Antioquia para dirigirme a la nueva cohorte de su Maestría en Gestión Cultural. Es un honor estar en esta alma mater y en esta ciudad que ha dado tantas figuras referentes y ejemplos de gestión e investigación de excelencia para quienes trabajamos en el campo de la gestión cultural, tanto en el país como en Latinoamérica. Permítanme nombrar algunos de los que han sido referentes para mí, cercanos a mi generación, a sabiendas de que muchos faltarán. Juan Luis Mejía, María Adelaida Jaramillo, Carlos Uribe, Ana María Ochoa, Clara Mónica Zapata, Marta Elena Bravo, Pilar Perilla Moreno, Rafael Palacios, Sergio Restrepo, Lucía González, Jorge Melguizo, Jorge Orlando Melo, Luis Miguel Úrsula y, claro, Jorge Grandón. Al lado de ellos, y hay una gran masa crítica de promotores de lectura, gestores comunitarios, programadores, curadores, maestros de arte,
responsables de seguir adelantando y fomentar las políticas. Es mucho lo que los paisas han escrito de la historia de la gestión cultural en Colombia, afirmando los acentos ineludibles, aplicándose como ningunos al consenso de la estrategia. El hecho de que ya están ustedes emprendiendo o prendiendo motores para encaminar la renovación de la visión del Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020 y renovar ese plan, a pesar de que yo encuentro discutible el concepto de desarrollo cultural, me parece admirable. Una lección para la nación que no supo dar continuidad a esos valiosos ejercicios de diálogo en torno a lo cultural. Todo mi reconocimiento entonces a esa riqueza del campo cultural y a los gestores de Medellín y de Antioquia. Hace justamente 9 años la rectoría de la universidad me hizo merecedora de una moción de reconocimiento por leer las necesidades de los artistas y la perspectiva del desarrollo disciplinar en el país, y promover una alternativa de cualificación formativa en música, danza y teatro con el programa Colombia Creativa de profesionalización de artistas. Trabajamos mucho en este programa con los decanos Clara Mónica Zapata y Francisco Londoño. El programa se mantiene hoy en día y ya son cerca de 2.000 artistas graduados en todo el territorio, propiciando un productivo diálogo de saberes. En marzo de 2011 se graduaba la primera cohorte de ese programa. Hoy ha avanzado el desarrollo de los programas del campo artístico y cultural. Ustedes son parte de ese impulso para desplegar y fortalecer en nuestro país, en todas sus latitudes, nuevas generaciones de mujeres y hombres entregados a labores cargadas de utopía, de aporías, de pasiones y ávidas por hacerse con herramientas técnicas cualificadas a través de la experiencia. Renuevo mi agradecimiento hoy aquí ante ustedes y les hablaré entonces desde mi experiencia y mi amor por los oficios del arte y la cultura, esperando compartir con ustedes un aliento que se ha mantenido vívido a través de 37 años. Antes de abordar una visión de la gestión y la política cultural, permítanme detenerme en una mención a la gestora cultural que he sido para aproximarme a algunas características que considero importantes del gestor cultural, esas personas que promueven las políticas culturales, que lideran sueños que avanzan hacia los nuevos retos de nuestro tiempo. Me costó mucho tiempo identificarme como tal y por años fui una especie de anémona amorfa que navegaba por muchos mundos. No estudié gestión cultural y me considero perteneciente a una segunda generación de gestores culturales empíricos que llegamos a este sector provenientes de las disciplinas denominadas humanísticas. Hoy ya es más aceptado y usual, pero en los años 80 del siglo pasado, quienes tenían diversidad de intereses, las prácticas artísticas, la filosofía, la antropología, la literatura, la política, eran tenidos por dispersos, carentes de foco. La gestión cultural fue para mí un refugio a un alma ávida de la emoción artística, del contacto con el día a día de los procesos culturales de una ciudad, arte, ciencia, educación, saberes indígenas, bibliotecas, pequeñas industrias, emprendimientos, grandes industrias, patrimonio, luchas políticas. Y a lo largo de mi carrera no hay oficio por el que no haya pasado. Escribí proyectos de ley y cartas para pedir plata, redacté contratos internacionales, llevaba sábanas de logística, fui copy de publicidad, hice traducción, diseñé espacios de formación, fui curadora de un festival, salí a buscar públicos, conformé sociedades de amigos, pasé noches sin dormir esperando la edición de libros, hice teatro en librerías y en sótanos de academia, he visto surgir teatros, cinemateca, una
carpa de circo, he enfrentado empresarios de tauromaquia y he sido empresaria de un circo de pulgas. Hoy vuelvo a las bases, a la educación artística, y desde un punto de cultura sirvo tintos, limpio y apoyo a los jóvenes artistas para que sean maestros y aprendan a transmitir su saber al ciudadano corriente, solitario muchas veces, al que trabaja de día para ganarse la vida sin siempre estar en aquello que lo apasiona, a la joven que duda de su camino, a una sociedad que necesita expresarse, reconocerse, encontrarse, buscarse en su día a día a través de las prácticas culturales. Creatividad, polivalencia, interdisciplinariedad, espíritu de lucha y perseverancia son para mí características, disposiciones y actitudes del gestor cultural. Para mí el gestor cultural es un funambulista más que un gerente o un administrador. Su trabajo en la cultura es del equilibrista que logra andar entre las tensiones y contradicciones que son lo propio del campo cultural. Es el que logra transformaciones normativas sin tener que violentar la norma, contradicciones, dualidades, polarizaciones constitutivas de quienes buscan organizar, registrar, describir con números y variables, planificar y definir la vida cultural. Si nos ponemos de acuerdo en esto, podemos avanzar con un poco de sabiduría y humildad, sabiendo que la gestión cultural es una mediación permanente y que la política cultural es una convención en crisis permanente. El conocimiento e idealmente la práctica artística es una experiencia que abre canales y expande la visión del gestor cultural, tanto para el que aspira a trabajar en el campo del arte como para el que busca otros subsectores o procesos del campo cultural. La comprensión de los mecanismos de la práctica artística permite entender por qué esta está inmersa en la política, entendida como la capacidad de andar juntos, como la capacidad de generar comunidad. Este conocimiento también actúa como mecanismo de desapego, de distanciación, que hace que sea posible trabajar en medio del carnaval, abstraerse del mundo cliché de las grandes estrellas y caer bajo su influjo. Varias veces he visto a los gerentes y a los funcionarios sucumbir obnubilados por la cercanía del mundo tras bambalinas, del mundo del escenario. El gestor cultural no es un simple tecnócrata tampoco, ni un fan incondicional. Sabe que las prácticas culturales son de otra dimensión, una dimensión límite entre el conocimiento y el caos creativo, que su experiencia abre un ámbito de lo posible, liberando las fuerzas de la vida y construyendo sentidos y formas alternas de existir a partir de recursos expresivos, creativos y poéticos. La expresión y la construcción de sí son procesos simultáneos. El uso creativo del lenguaje es parte de la construcción de la subjetividad personal y colectiva. Es en el lenguaje, y en particular en el lenguaje artístico, donde se abren nuevas posibilidades de sentir, conocer y vivir. Esta consideración trae consigo la convicción de que el arte, más que representar, recrea, produce, y desde esta perspectiva las prácticas artísticas se manifiestan tanto en obras como en acontecimientos y procesos, en modos de vida, en la generación de nuevas relaciones sociales. Van más allá de los objetos artísticos, hacen parte de un entramado que es dinámica, que es más que dinámicas e instituciones, conceptos, valoraciones y clasificaciones, legitimaciones en torno a las diferentes posiciones que existen sobre el arte y lo artístico. Las prácticas culturales, más que preservar, renuevan la diversidad, más que promover una identidad o cohesión, son constitutivas de la producción de comunidad,
de un ejercicio de lo propio. Así, la política y la gestión cultural son en sí una práctica política. Ambos son relación de los subjetivos, de lo común, son tensión, son disenso. El concepto de la política recompuesto y ampliado no es el ejercicio del poder, sino por el contrario, el ejercicio simplemente de la capacidad de cualquiera, de todos. Lo propio de la política es la existencia de un sujeto definido por su participación con los contrarios, en esa libertad que solamente puedo entender cuando la comparto y que sostiene a la contradicción nuevamente. Ustedes son tercera o cuarta generación que llegan a la gestión cultural en Colombia con una identidad ya consolidada proveniente de una tradición. El avance de la objetivación del campo cultural es ya un acervo digno de posgrados y doctorados. Sin duda, hay una experiencia que les será necesaria respecto de esa historia y ese bagaje de herramientas, lógicas, enfoques y estrategias. Más allá de apropiar teorías y normas, es necesario un ejercicio, una práctica. Digamos, con el dramaturgo Eusebio Coloni, que cita a Nicolás Gómez Dávila, que la mano que no supo acariciar no sabe escribir. Hay una empatía en una práctica cultural que importa, que hace al gestor cultural y que es su posibilidad de ser creador, de lograr transformaciones y de ser eco de las voces y anhelos de una comunidad. Sumemos entonces a nuestros referentes que además de la gran Constitución, de la gran Carta de la Constitución del 91, la Ley General de Cultura, la Ley 1185 de 2008, la Convención para la Diversidad y la Protección y Promoción de la UNESCO, de las expresiones culturales de la UNESCO, la normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual, la Ley 1448-2011 de víctimas y restitución de tierras, el Acuerdo de Paz, la Ley Naranja también, 1834 del 17. Sumemos a estos nuestros referentes. Yo agrego la proclama para el país al alcance de los niños. 26 años de esa proclama, de otra comisión de sabios, y Gabriel García Márquez sigue vigente. No hay prácticamente uno de sus postulados que hoy en día podamos chulear. El testigo, Memorias de Conflicto Armado colombiano en el lente y la voz de Susana Colorado, Las Rascas de Edson Merante, el Guadalupe de Santiago García, los grafitis pioneros, el Palazo de Lucero Alto. Ellos están en Lucero Alto, en Ciudad Bolívar, no los había presentado, están para acompañar. El Teatro de Garate, los arrullos de una madre, los vallenatos guerrilleros, para que miremos el mundo por el lente de sus manifiestos y de su existencia cotidiana. De pronto también los jóvenes que están allá en la universidad en este momento, enfrentados, y como dijo el decano, en una situación inaceptable. Reconozcamos que la cultura no se da, que la cultura se reconoce en cada quien, que cada ser nace con una dimensión poética que la sociedad y nuestra historia atrofian, pero que, como el pasto entre las lajas, es semilla que no muere. Con poesía se logra interrumpir las coordenadas sensoriales con que entendemos y habitamos el mundo, insertando en el mundo temas y actitudes que lo tornan diferente y más amplio. Hay siempre un vaso de mar para un hombre navegar, dice el poeta brasileño. El verso que reafirma la dimensión utópica del arte,
la posibilidad de lo imposible, en el que los artistas y los gestores insisten en producir sus obras, sus procesos, y del cual surge la fuerza para seguir pese a todo. Uno de los principios de la gestión cultural es trabajar a partir de la vida de las personas y comunidades, de su experiencia, uno de los más difíciles para los gestores culturales y para los gestores que salen de la academia. No traer, sino observar, entrar en esos mundos. Como lo expresaba, es con admiración que veo prepararse un nuevo diálogo sobre lo cultural de gran ambición y alcance en Medellín. Quisiera comentar con ustedes que al preparar esta charla me encontré con una reciente entrevista publicada en YouTube a María del Alba Jaramillo y Diana Álvarez. Ellas pasan a algunos puntos a tener en cuenta al abordar un tercer plan de cultura para la Medellín del futuro, con los cuales yo concuerdo. Considero que la reflexión sobre las políticas y la gestión cultural producida desde las instituciones públicas ha decaído en la última década. Principalmente hablo del sector público, de la institucionalidad de la política pública. Fuimos un país exportador de discurso, de propuestas, de encuentros en las diferentes áreas que componen el campo cultural. Reunimos al mundo de América Latina. Y no solo la institucionalidad pública debe producirlas, por supuesto, pero es una señal poco alentadora y más bien significativa la falta de interés por aliarse con la academia o las organizaciones del sector y ahondar en la complejidad de lo cultural, la investigación, la información y el conocimiento sobre el sector mismo. Bogotá se dedicó a producir y organizar la política de cultura ciudadana y la política del emprendimiento cultural, ejercicios importantes de participación también, pero dejó de lado la reflexión sobre el sector en general, el análisis de su encuesta bienal de culturas. El Ministerio, más allá de disminuir el ritmo de la propuesta legislativa, evitó el diálogo y la concertación que significan la construcción de esas cartas de planeación que son los planes decenales. Imbuido en un pragmatismo férreo, el Ministerio desdeñó el desgaste de producir letra muerta, según el Ministerio, sin cifras, sin posibilidad de concretarse. Es cierto que somos un país de mucho discurso, es cierto que yo misma al inicio del siglo miré con desconfianza el ejercicio nacional del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 para una ciudadanía democrática, cultural, donde la palabra arte aparecía solamente 2 veces. Sin embargo, luego de esfuerzos por penetrar la planeación nacional para que contribuyera a evaluar los 10 años transcurridos a la luz de ese acuerdo, frágil, pero un acuerdo en gran medida, un acuerdo que dio un lenguaje al país, donde en Tumaco uno llegaba y estaban con el plan debajo del brazo, donde uno podía recorrer los municipios de Caldas, de Córdoba, y la gente había leído, los gestores culturales tenían una herramienta para trabajar. Y desde ese plan no se pudo evaluar porque no tenían cifras, porque era meramente cualitativo. Y así es que hoy en el Ministerio de Cultura la Oficina de Políticas Culturales desapareció. Su pragmatismo fue más allá y nuevamente, haciéndose argumentos de verdad parcial, el Ministerio evitó, por una parte, convertirse en el Ministerio de la Paz, pero evitó también adoptar el liderazgo de las políticas culturales para la paz.
para la construcción de la paz. Dos cosas muy diferentes. Me detengo un momento en este tema. Concuerdo con que algunas pretensiones anteriores de convertir al Ministerio de Cultura en el Ministerio de la Paz fueron demagógicas y peligrosamente cercanas a la política policía. Pero concuerdo que en tiempos de la seguridad democrática, la dualidad entre las políticas culturales y las políticas de cultura o música para la convivencia fueron portadoras de dualidades burocráticas, sin sentido en el territorio y de un tufillo de direccionamiento e instrumentalización sumamente peligrosos. Concuerdo con el Ministerio que la política cultural en sí debe ser portadora de condiciones de construcción de paz. Sin embargo, el Ministerio gerente ha carecido de debate, producción de reflexión sobre el tema del rol de la política en la construcción de paz y por ende de liderazgo en el componente de paz que está presente en cada una de las instituciones que conforman el frágil ecosistema institucional para la paz. Los discursos construidos en común son esfuerzos importantes. Ellos son pretexto para movilizar, para buscar acuerdos y para escuchar diferencias, para establecer los disensos y reconocerlos. Juan Luis Mejía, en su momento, propuso los diálogos de nación desde el Ministerio de Cultura. Hoy no quisiéramos que las conversaciones o que la gran conversación nacional fuera coordinada por el Ministerio de Cultura, pero no es por eso que el Ministerio debe quedarse afuera. Es bien cierto que los movimientos hechos con las armas como fragmentos son un testimonio fundamental, y eso es un discurso, pero no se puede desconocer que es un esfuerzo centralista, carente de una participación ampliada, inscrito en el sistema curatorial muy cerrado. Ante este desdén tecnocrático por la palabra construida en común, planteo que es importante ver la toma de la palabra en Medellín y recojo los derroteros que menciona María Adelaida Iriana. Como respuesta al título de esta conversación, que es a esta charla, que es los retos de la política pública y la gestión cultural y económica. Ellas dicen que se debe plantear la necesidad de un salto cualitativo que, al darle continuidad a la perspectiva de la cultura y el desarrollo, dote al plan de sentido y lo convierta en un verdadero proyecto de la sociedad orientado a su buen vivir. Que la perspectiva logre un equilibrio y no todos los procesos estén orientados a la rentabilidad, sino que tengan como marco a los derechos culturales y a la Constitución del 91. Que la cultura ciudadana y la gestión pública no estén dirigidas a incidir en lo comportamental, sino a la formación de sujetos capaces de desarrollar su propia identidad, ser sujetos sensibles y creativos. Que los planes de cultura y los planes de urbanismo se dialoguen, se integren y se logre la aplicación de un urbanismo contemporáneo que mezcle los usos de la tierra con porcentajes para los espacios públicos, los ejes de encuentro ciudadano, la vivienda, la industria. Desde el diseño urbano se puede dar cuenta de la multiculturalidad del espacio sensible. Diseñar y pensar el espacio urbano debe hacerse desde las prácticas y dinámicas sociales para que haya una real apropiación. La importancia de ampliar el mapa del territorio e integrar a la ciudad a sus zonas rurales, no existentes en ese mapa, ni siquiera en Bogotá. La necesidad de equilibrar la inversión en el territorio sin que sea acaparada por los grandes equipamientos, lograr desmontar las barreras del miedo, abrir los guetos que se establecen todavía en la ciudad
y mantienen la segregación para propiciar la circulación entre los diversos territorios de norte a sur. Podemos resumir diciendo que aparecen aquí tareas anteriores que aún se mantienen vivas y que se plantean grandes preocupaciones sociales y urbanísticas. Es una gran necesidad que el plan logre llegar a la vida de las personas y que contribuya a la superación de la segregación y a la creación de un paisaje cultural construido a través de la participación. Y María Adelaida termina con una frase que quisiera resaltar, pues me parece que se corresponde con uno de los retos más importantes de la política y la acción cultural hoy en día en Colombia. Ella dice: la planeación tiene sentido si tenemos detrás un pensamiento construido, una orientación clara de cuál es la ciudad que queremos construir desde lo cultural. Entonces, pues traje aquí unos diagramas de lo que es esa construcción del mapa o del rompecabezas de la planeación, donde uno tiene que organizar los principios, los ámbitos y las estrategias. Aquí recojo algo del trabajo final de un proceso en la Secretaría de Cultura, donde trabajamos por esa superación de la segregación, trabajamos por la defensa de lo público y trabajamos también por prepararnos para el cambio climático. Sin embargo, pues el resultado es que la tarea está pendiente y lo que puedo sacar de allá es algunas enseñanzas de cómo trabajar en algunos de esos principios. Aquí están un colectivo de jóvenes de Tucorito y algunos procesos que me parecía importante que acompañaran esta charla, como el de los jóvenes creadores del Pacífico en Buenaventura, ¿no? Donde ya existe pues un programa formal de teatro en Buenaventura y donde algunos de ellos son ya profesores de la Universidad del Valle. El Beso del Bronx, que era uno de los primeros grafitis que me tocó poder impulsar desde la política pública, esa política pública que en el Consejo de Bogotá estaba encaminada a endurecer las normas para evitar que hubiera grafiteros, y cuando un policía mata a un grafitero por la espalda, el consejo da una vuelta completa y lo que se genera es algo muy paradójico, como lo que les decía, de que la política cultural en sí misma, hablar de política cultural es una paradoja, pues se genera un fomento del grafiti por parte de las instituciones públicas, lo cual pues produce a veces risa desde los grafiteros mismos, porque fomentar lo inesperado es pues bastante difícil. Entonces esas son algunos. Aquí pues el tema de la educación artística, por lo que me siento tan a gusto de estar hoy aquí con ustedes en la Universidad de Antioquia, que fue también uno de los apoyos más importantes que tuvimos para ese proceso, que por una parte fomentaba la educación informal y por otra, con la otra mano, trabajaba en la profesionalización de los artistas. No porque ser artista lo diga un diploma, pero porque ese diploma era una condición digna y un seguro de vida para muchos artistas en el territorio que no podían entrar al sistema educativo. En los años 90
Muchas escuelas de educación artística existentes en el territorio cerraron sus puertas con la llegada de un nuevo sistema de educación y con la llegada del neoliberalismo. Y así muchos profesores de música, de danzas en el territorio tuvieron que convertirse en los porteros, en los vigilantes de los colegios para poder mantenerse en el sistema educativo y enseñarle a los niños. Colombia Creativa, que sin duda no lo hubiéramos podido sacar adelante sin el apoyo de la Universidad de Antioquia y su Facultad de Artes, permite que esos profesores que son artistas empíricos en un gran país que no tiene educación superior y mucho menos en artes, pudieran mantenerse como profesores de arte. Entonces, en todo ese circuito completo de la educación que va desde la educación informal hasta la educación superior y de posgrado, la Universidad de Antioquia fue muy clave. Entonces, aquí pues yo quiero mostrarles esa manera tan compleja de no alcanzar a ser el cuarto pilar del desarrollo, no la cultura, lo cultural, la política cultural no logra entrar en los grandes objetivos que se trata la humanidad. Aquí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con colegas de varias partes del mundo intentamos y luchamos para que en esa concertación entrara un objetivo de lo cultural. Es interesante que desde el pregrado y desde el posgrado nos preguntemos qué hace falta para que la cultura, lo cultural, tenga un espacio como lo tiene el medio ambiente, como lo tiene la salud, como lo tiene la alimentación. Esa pregunta sigue en el ambiente y la cultura no es objetivo principal, sino un objetivo secundario en este ordenamiento de las prioridades del mundo. Aquí está la batería de los indicadores de la UNESCO, que ustedes deben conocer pues, o conocerán y que manejarán. A mi manera de ver es una batería ya algo vieja, que tiene algunos digamos, vacíos frente al nuevo milenio y a las transformaciones culturales y sociales de nuestra época. Está la batería que me interesa, la del Plan Decenal de Cultura de Bogotá, para mostrar simplemente que tiene 594 indicadores. Ahí es cuando de pronto salimos de unos planes donde no había una sola cifra, donde no había un objetivo cuantificable, como lo criticaba el Ministerio de Cultura, para dejar de hacer estos planes, para pasarnos a unos planes con 594 indicadores. Es un poco, digamos, paradójico, por no decirlo menos, y probablemente igual de complejo para trabajar, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener la paciencia desde el gestor cultural de verlos, de medirlos, porque no llegaron solos ahí, llegaron después de un proceso de concertación, de mucho trabajo en las mesas, trabajando en las comunidades. Otros indicadores, otra manera de presentar esos indicadores que regulan, digamos, los propósitos y las visiones de lo cultural en el mundo, son los indicadores que levantó la Agenda 21 de la Cultura. Este es un organismo que pertenece a una especie de UNESCO de las ciudades y capitales y gobiernos locales y levanta unos indicadores y conforma esa araña en donde ustedes ven ahí el azul, es Bogotá. Les sirve para hacer medición a muchos gobiernos locales. Es un instrumento que tiene seguramente
que tenemos que tomar, digamos, con el beneficio de la duda, es decir, no hacer de él, me parece a mí, una espada de Damocles, una guillotina. Pero no les digo y no les niego que son instrumentos que sirven y que sirven mucho cuando uno está sentado en la mesa de otras secretarías, de otros sectores pujando por presupuestos para el sector cultural. Muchas veces los gobernantes no tienen claro la dimensión de lo cultural, su complejidad. Muchos consideran que por ser cultos entienden ya lo cultural. Por ver la luna no somos astronautas. Y ser gestor cultural, ser artista, trabajar en este campo es tan difícil como ser astronauta o ser químico o ser biólogo. Entonces, pues estas herramientas sirven bastante y esta herramienta tiene esos nuevos indicadores, pero tiene 100 objetivos que se pueden estudiar al interior de cada uno de ellos. Suman en total 100 indicadores de la cultura. Yo por mi parte pienso, para responderles a la pregunta que ustedes me hacen, que los retos de lo cultural necesitan de estos principios, la igualdad y la equidad, y lo pongo de primeras y considero que es el logro o el reto más importante que tiene la política cultural a nivel mundial. En Inglaterra hubo unas políticas muy importantes en los años 90 cuando llegó Tony Blair y muchos miramos hacia Inglaterra como un faro para las políticas porque descentralizó, porque habló de la importancia de la proximidad, porque habló de la importancia de la participación. Pero 20, ya 40, 30 años después, los ingleses tienen hoy unas mediciones que les permiten decir que la política cultural no cambió mucho desde hace 30 años, que esos esfuerzos de democratizar la cultura no tienen efecto. Esos estudios tienen un reflejo también en otros estudios que están haciendo los catalanes, que están, ustedes los pueden abordar, los están traduciendo, estarán listos en marzo. Los estudios que hicieron los catalanes, los que hicieron los ingleses no los han traducido, pero son realmente alarmantes, donde muestran que la política cultural de sus gobiernos le llega al 8% de una población que tiene unas características de élite muy dicientes, muy claras. Entonces, creo que nosotros probablemente al hacer nuestros estudios, al hacer nuestras mediciones, veamos crecer la participación en prácticas políticas, prácticas culturales en las ciudades, pero sí tenemos que encontrar los indicadores que nos permitan ver si hay equidad, si realmente estamos logrando alcanzar una democracia y una democratización cultural con las políticas públicas, que sería para mí el primer fin, la primera finalidad de la política pública. Libertad y autodeterminación también, que es complejo porque pues, es una libertad de base, no algo como un objetivo que se alcanza, sino un principio, y la autodeterminación también. Y muchas veces esa autodeterminación está pues referida a la famosa participación que le parecía pues, o que le parece una mentira o una
un proceso que no realmente logra los alcances que debe lograr al Ministerio de Cultura, y por eso se gasta poco en la participación. La interculturalidad es la vocación de diversidad detrás de la que estamos corriendo en el siglo XXI, de la cual es tan compleja esa mantenimiento de la diversidad y sobre todo el diálogo intercultural, como los problemas del cambio climático y de nuestra sostenibilidad como planeta. Lo comunitario y lo público, porque parecen en un momento dado ser antagonistas. Lo público institucional es insolente y a veces llega a lo comunitario sin entender que lo comunitario es más público que lo público. Las instituciones públicas a veces arrasan con lo construido por aquellos que cuando no tenían nada, tenían algo y lo estaban haciendo. Y muchas veces lo público no quiere ver ese tejido que existe y ese trabajo comunitario que está enseñando y señalando muchas vías. Entonces, ese es el principio, lo comunitario y lo público también. Y los derechos humanos con sus derechos culturales de segunda generación, que me parece importante recordarles una anécdota o comentar con ustedes aquí una anécdota, porque yo denominé un plan, o denominamos de una manera un poco arbitraria, es decir, por nosotros mismos, el Plan de Cultura de Bogotá lo denominamos el derecho a la poesía. Y recuerdo que tuvimos una avalancha grande de críticas donde nos decían: si la poesía es un derecho, prefiero no. Y eso me gustó mucho y me quedó a mí muy adentro, y cuando leo algunas críticas a la sociedad de los derechos humanos, a la manera como los derechos humanos se han vuelto como el escudo para proteger nuestras democracias, para proteger nuestras sociedades ante el embate de los totalitarismos, de los fundamentalismos, pues entiendo un poco esas críticas, porque si todo tiene que pasar por la justicia, por el derecho, pues hay algo que no está funcionando. Es verdad que la poesía no es un derecho, la poesía es nuestra manera de ser, es algo con lo que nacimos, y el derecho es posterior. El derecho es posterior a los conflictos, a la debacle de la Segunda Guerra Mundial, a la necesidad de gritar el derecho en la Revolución Francesa. Pero el hombre en el África, si es que todos venimos de esa misma raíz, era poeta antes que ciudadano. Entonces ahí hay una cantidad de reflexión que tenemos que hacernos y que tenemos que trabajar, no por ello dejando de lado de tener en la mano y de seguir trabajando en el enfoque de los derechos culturales. Muy poco se habla en Colombia de los derechos culturales. Los ámbitos que reconocemos o que traigo acá, los hemos trabajado con colegas, los trabajamos un poco en Bogotá, no quedaron como principios de política, pero se trabajaron bastante. El cuidado de todas las formas de vida es una de las transformaciones culturales más importantes, y aquí está una de las críticas
a la política de los derechos humanos como lo más importante que tenemos como política hoy en día en la humanidad. Hay filósofos que dicen que lo más importante es la superación de una escisión, de una ruptura entre lo humano y lo animal. Y ponen sobre la mesa el concepto de la vida, de la vida pura. Y ese cuidado de todas las formas de vida, a ese cuidado de todas las formas de vida subyace hoy esa búsqueda de esa vida que estamos tratando de preservar. Las transformaciones no están viniendo de las leyes. La Corte Constitucional tiene, en Colombia hemos avanzado en algunas legislación de protección animal, de protección de otras formas de vida, pero no es por la vía jurídica que lo vamos a alcanzar, estoy segura. Ya hay transformaciones culturales tan amplias, masa crítica en esas transformaciones culturales con respecto a la unidad de la vida, al respeto no solamente del planeta, sino de todas las formas de vida que se están dando. La memoria, la creación y el cuerpo son ejercicios, conllevan toda una serie de programas dentro de un sector cultural. Hoy en día me detendré un poco sobre el tema de la memoria porque hay mucha discusión en nuestro país sobre el tema de la memoria, del Museo de la Memoria de Colombia, de qué está pasando con esa capacidad de qué tenemos que hacer con nuestro patrimonio, por ejemplo. El tema del Galeón San José y del patrimonio sumergido es uno de los retos de la política cultural. Lo han sacado del Ministerio de Cultura por razones funcionales probablemente, pero el tema del patrimonio sumergido es el tema, lo que allí pase está pasando con el resto del patrimonio, lo que allí haya de pasar. Se suspendió esa licitación, pero ustedes deben seguir y me parece que ese es uno de los retos más importantes que tiene este país, un reto con su historia, un reto con sus culturas ancestrales, un reto con la capacidad también de los gestores culturales de encontrar alternativas a un problema al parecer netamente financiero. ¿Cuánto cuesta sacar ese galeón de las aguas? ¿Cuánto cuesta? Nunca. Es muy poco lo que se dice, es muy poco lo que sabemos los ciudadanos comunes y corrientes. Cuando buscamos, se habla de 70 millones de dólares, y 70 millones de dólares no es mucha plata para este país. Para un país digno no sería mucha plata. Se habla de 350.000 millones de pesos. Eso es el presupuesto del Ministerio de Cultura en un año. Eso no es mucha plata, tampoco. El gestor cultural tiene que estar siempre dispuesto a relativizar cuando le dicen es que eso cuesta mucho. Eso es la memoria de un país y la manera como va a construir su dignidad. La cultura, la sostenibilidad de lo cultural hace referencia a lo que otros llaman la economía de la cultura o las industrias culturales. Se habla de sostenibilidad cultural porque no solamente la sostenibilidad llega por lo económico, también la gestión comunitaria hace sostenible los procesos culturales. Entonces, por eso nos gusta englobar ese ámbito bajo ese nombre y no directamente en el de la economía naranja o las industrias culturales y creativas. Es interesante ver cómo se plantea como un ámbito el de la participación y la acción colectiva.
Ahí me detengo dos minutos con ustedes. Eso lo tomo de los pensadores catalanes que estoy siguiendo bastante. Generalmente eso es una estrategia, la de la participación, pero aquí ellos lo ponen como un ámbito mismo y lo ponen como el ámbito de la cohesión social. La participación y la acción colectiva son las marchas en las que estamos involucrados desde Chile y en el Líbano, en todas partes en el mundo. Esa manera de pronunciarse el ciudadano, esa manera de acción colectiva es participación y no es una herramienta, no es un modo de hacer, es un modo de ser, me parece a mí. Aquí estamos en los modos de ser, ¿no? La construcción cultural de los territorios lo vieron ustedes en lo que las maestras María Laura Jaramillo y Diana Álvarez mencionan. Ellas hacen mucha referencia a la relación del ordenamiento territorial con la cultura. Y la noción de paisaje cultural es una noción hermosa, es una noción que es capaz de fundir, de ayudarnos a pensar en esa manera no dualista entre patrimonio material y inmaterial. Me parece muy importante que los gestores culturales se sienten al lado del secretario de planeación, de las personas que están en el territorio, al lado de la regulación y del ordenamiento territorial. Eso es muy difícil. En Bogotá era prácticamente como si le hubieran cortado un brazo a la Secretaría de Cultura y se lo hubieran llevado directamente para planeación y solamente los urbanistas podían hablar. Fuimos arrancando funciones que son del sector cultural, que son de la gestión cultural y de la política cultural y que estaban desparramadas en otras áreas del gobierno. Es verdad que el gobierno tiene que andar como un todo, que debe buscar ser más holístico y más integrado, pero también es verdad que un sector cultural al que solamente lo llaman para que haga el evento en la Plaza de Bolívar o que lleve los músicos y haga las ferias, pues tiene que lucharse otras áreas donde lo cultural está en primera fila. El uso del espacio público, el coordinador del núcleo de espacio público, donde se toman las decisiones de cómo se rige y se ordena el espacio público en la ciudad, no era un gestor cultural, no era del sector cultural. Entonces fuimos poco a poco, y ustedes podrán hacerlo, buscando esas funciones que son de lo cultural. Las bibliotecas públicas en Bogotá estaban metidas dentro de la Secretaría de Educación, no muy lejos, pero una biblioteca pública es ante todo un equipamiento cultural. La cultura democrática es la manera en que encontramos de hablar de nombrar la cultura ciudadana. Yo sé que ustedes tienen una Secretaría de Cultura Ciudadana, pero no trabajan ingeniería del comportamiento, lo que es la cultura ciudadana para algunos, la ingeniería de los comportamientos del ciudadano, la norma, el respeto a la norma, por ejemplo, ¿no? No es que esté yo contra el respeto a la norma, ni mucho menos, pero me parece, como lo dice muy claramente Adelaida en el video que espero que ustedes todos vean, que la cultura ciudadana necesita, primero que todo, de unos ciudadanos libres, de unos ciudadanos que se expresen,
que se puedan equivocar, que pueda haber diferencias, que sepamos mantener los conflictos en la sociedad. Es muy largo y no es el sitio acá para hablar, pero ese me parece otro de los grandes retos de la política cultural, por lo menos para Bogotá, porque estamos muy direccionados hacia una cultura ciudadana que nos hizo mucho bien, que nos ayudó, pero que en un momento dado relegó completamente el trabajo social de la política cultural, el trabajo con sus agentes, con la gente en sus producciones culturales, para una inversión muy grande en las campañas y en los símbolos, en una política cultural que también tenemos que tener muy claro a dónde puede conducir esa política cultural. Entonces, este es un ordenamiento de los ámbitos de la cultura y de los acentos, un ordenamiento como otros, que puede haber algunos que se diferencien. Y aquí algunas de esas estrategias: la formación y la investigación en primer lugar. La formación es tal vez el camino a la democracia, ¿no? Es la política cultural por excelencia. La participación, ya lo habíamos dicho, no es instrumento, pero de todas maneras en cada proyecto, en cada actividad, tenemos que estar preguntándonos qué tanto estamos poniendo donde ya hay y qué tanto estamos escuchando lo que la gente está haciendo, lo que la gente es. La producción, la recurrencia, buscar la recurrencia en el sector cultural es muy difícil. No somos gasto público social dentro del presupuesto de la nación, entonces somos aleatorios. La política cultural en el territorio en Colombia, pues podemos contar más o menos, son 32 ciudades que tienen planes de cultura en sus gobiernos. Secretarios de cultura no los hay en todos los 1000 y pico de municipios existentes. Entonces, esa recurrencia nos es necesaria. Que el bibliotecario no cambie cada 3 meses porque hay que darle un puesto a alguien en un pequeño municipio de 15.000 habitantes de nivel 6. Eso es algo que este sector y que la política cultural tiene que buscar. Así como un municipio tiene que concertar el plan ambiental con su Ministerio de Ambiente, los planes culturales deben ser concertados de manera por ley, para que existan, para que empiecen a abrirse esos campos. Y la articulación intersectorial de la que hablábamos, cómo tener competencias y funciones desde el sector cultural, pero estar cruzados con educación, con salud, con integración social. Núcleos. Los holandeses hacen algo muy interesante y es que ponen a la gente de diferentes secretarías a trabajar en un solo ámbito. Es decir, los funcionarios no se reúnen para verse de vez en cuando, sino que trabajan de manera intersectorial en espacios físicos establecidos especialmente para que se dé esa intersectorialidad. Esa es otra estrategia importante. Voy a hablarles 2 minutos del avance de la superación de la segregación y de cómo se establecieron algunos mecanismos para lograrla. Una es obviamente la lucha por el presupuesto. Yo nunca dejo de hablar de plata
Y cuando me dicen que la plata no es lo más importante, que el presupuesto no es lo más importante, cuando uno es funcionario público, yo no le creo. A un ministro se le debe juzgar por la manera como dejó el presupuesto o cómo se le juzga. El presupuesto es la lucha por unos derechos, la concreción de la lucha por los derechos culturales que ese ministro de Cultura dio dentro de la